La noción de valorización en el modelo tributario. En el ordenamiento jurídico colombiano, la naturaleza de la valorización como carga fiscal ha presentado modificaciones históricas y su definición no siempre ha sido unívoca, a pesar de que existe relativo consenso sobre su contenido básico. Así, la Ley 25 de 1921 introdujo esta figura bajo la denominación de impuesto, consistente para aquel entonces en una contribución sobre las propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público local. En sentido lato, comprende todas las cargas fiscales al patrimonio privado soportadas en la potestad tributaria del Estado, es decir, incluye las nociones de impuesto, tasa, gravamen y los conceptos similares, todo lo cual responde a la tradición histórica acogida en el derecho colombiano y que en ocasiones se denomina genéricamente como tributo. Las valorizaciones y las liquidaciones de obra tienen un papel fundamental en la gestión de la obra pública, teniendo en cuenta que a través de la valorización vamos a cuantificar los trabajos efectuados y a través de la liquidación de obra se va a tener que determinar el costo final de las mismas. En sentido estricto, las contribuciones están asociadas a la idea de parafiscalidad, como aquellos pagos que deben realizar los usuarios de algunos organismos públicos, mixtos o privados, para asegurar el funcionamiento de estas entidades de manera autónoma. ¿Qué cosa es la valorización? La valorización es cuantificar básicamente los trabajos efectuados, cuantificar el avance físico que se tiene en una obra determinada. Dicha valorización obviamente se da cuando el metrado calculado es obtenido, se multiplica por un precio unitario y se obtiene una cifra subtotal. Desde esta perspectiva, resulta incompatible con los conceptos de tasa e impuesto. La contribución de valorización no es un impuesto porque no grava por vía general a todas las personas, sino un sector de la población que está representado por los propietarios o poseedores de inmuebles que se benefician, en mayor o menor grado, con la ejecución de una obra pública. La contribución de valorización, según se deduce del inciso primero del artículo 317 de la Constitución, es un gravamen especial que recae sobre la propiedad inmueble y que puede ser exigido no solo por los municipios, sino por la nación o cualquier otro organismo público que realice una obra de beneficio social y que redunde en un incremento de la propiedad inmueble. La valorización es un pago a cuenta. Quiere decir que en la liquidación de obra es donde se van a obtener ya las cifras finales y el valor final de la obra. Sin embargo, cuando nosotros desarrollamos o cuando se desarrolla una valorización, o ustedes no desarrollan una valorización, existen una serie de hechos o suceden una serie de acontecimientos. Por ejemplo, podría darse el caso que el contratista no esté de acuerdo con los metrados o valorizaciones que se vienen desarrollando. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué se tiene que hacer o qué tiene que hacer el contratista? ¿O qué tiene que hacer la supervisión? Definitivamente, si no hay un acuerdo, solamente tendría que reconocerse aquel metrado o valorización sobre lo cual sí se está de acuerdo. Y la parte controvertida, sencillamente no cancelarse. O en todo caso, esto podría ser solucionado en la etapa de liquidación de obra. Si este monto controvertido supera el 5% del monto de contrato, es posible que se pueda recurrir a un arbitraje. Para eso existen dos tipos de sujetos:
sujeto activo y sujeto pasivo. Hablemos del sujeto activo. El sujeto activo de la potestad tributaria, el Estado, está representado en el nivel nacional por el Congreso, en el nivel departamental por las asambleas y en el nivel distrital y municipal por los consejos. Sujeto pasivo. La norma no fija los sujetos pasivos de la obligación, no solo por atribuir a los previos la capacidad, que ni tienen ni pueden tener, de contraer obligaciones, sino por el hecho de que no se sabe qué predios se benefician. Artículo 9. Para liquidar la contribución de valorización, se tendrá como base impositiva el costo de la respectiva obra, dentro de los límites del beneficio que ella produzca a los inmuebles que han de ser gravados, entendiéndose por costo todas las inversiones que la obra requiera, adicionadas con un porcentaje prudencial para imprevistos y hasta un 30% más destinado a gastos de distribución y de recaudos de los tributos. El decreto 1604 de 1976 no señala ni el sistema ni el método para que las autoridades administrativas determinen el valor a pagar por concepto de valorización. Ahora, para valorizar una obra que está bajo el sistema de suma alzada, lo que se tiene que hacer es valorizar los metrados hasta el metrado contratado, es decir, el metrado que figura en el contrato de obra o en el presupuesto de obra. Y cuando queremos valorizar por el sistema de precios unitarios, tendríamos que recurrir al metrado realmente ejecutado. Y en eso existe la diferencia entre valorizar de acuerdo al sistema de contratación. Ahora, la valorización tiene un contenido determinado. La valorización debe tener la valorización del avance físico, que es su fin principal, determinar cuál es el avance de la obra. Además, la valorización debe tener un reajuste, porque esa valorización está con precios del presupuesto base. Entonces, es necesario llevar esos montos hasta el mes en que va a ser pagada la valorización. Por eso que el reajuste nos ayuda en este sentido. Las amortizaciones también son parte de la valorización, porque todo adelanto en efectivo, todo adelanto en materiales que se hayan solicitado y que se hayan otorgado, definitivamente tiene que ser amortizados mes a mes. El adelanto efectivo, por ejemplo, amortizado proporcionalmente al avance de obra. Y asimismo el adelanto de materiales. Todo esto es parte del contenido de la valorización de obra. De conformidad con los planteamientos expuestos, y una vez revisado en detalle el contenido del decreto 1604 de 1966, la Corte no encuentra que en él se definan el sistema y el método para que las autoridades administrativas fijen la tarifa en la contribución especial de valorización. Ahora bien, también el expediente de la valorización de obra debe tener una organización determinada y una documentación que debe formar parte de esta valorización. Por ejemplo, parte de este expediente de valorización debe ser la hoja de metrado. ¿Por qué la hoja de metrado? Porque es el sustento de todos los metrados que presentamos en el presupuesto de obra. Además,
debemos presentar una lista de metrados multiplicado por el precio unitario correspondiente a cada una de las partidas. Después tenemos que presentar el cálculo de los factores de reajuste. Es decir, nosotros solamente tenemos una fórmula polinómica, la cual, al ser reemplazados sus índices correspondientes, podrán calcularse los coeficientes de reajuste que corresponden al mes en que se está valorizando. Además, se debe contar, si es necesario, con un croquis o planos para poder entender mejor de qué manera se va a obtener estos metrados. Luego debe haber un cuadro de control de amortizaciones para justamente velar porque las amortizaciones se den de manera completa, mes a mes, que es el sentido de la amortización. Muchas veces terminamos, ¿no?, la obra y resulta que existen todavía saldos por amortizar, lo cual recién se ve en la liquidación de obra, ¿no? Es preferible que esto se amortice durante la ejecución de los trabajos. Además, es necesario que dentro de este contenido de la valorización esté un estado de la vigencia de las garantías, donde se lleve un control de que las garantías, ya sea por fin de cumplimiento, las garantías por adelanto en efectivo y materiales, se hayan presentado realmente. En efecto, aunque podría aceptarse que la norma señala la forma de cuantificar los costos de una obra a la luz del artículo 9 del decreto, lo cierto es que guarda absoluto silencio sobre los criterios esenciales para determinar los beneficios y, más aún, sobre los aspectos relevantes para hacer la distribución entre los contribuyentes. Esa decisión dependerá entonces de la absoluta discrecionalidad de las autoridades administrativas, lo cual supone una evidente vulneración del principio de legalidad tributaria. En todo caso, en ese proceso ha de estar garantizada la participación activa de los potenciales afectados con el cobro del gravamen. Por último, debe aclararse que en el nivel nacional la facultad de fijar la tarifa no puede ser ejercida por las autoridades administrativas, no porque esté prohibida la relación o la realización de esa tarea, sino porque la regulación legal es insuficiente a la luz del principio de legalidad, en particular frente al señalamiento del sistema y el método para hacerlo. Corte Constitucional, sentencia C-155 de 2003.